¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Espero que hayan disfrutado muchísimo del día de ayer y particularmente en la compañía de todos los padres, ¿verdad? Y que se hayan sentido muy agasajados. Vamos de inmediato en esta mañana de día miércoles, muy lluviosa, por cierto, debido a la constante lluvias y tormentas eléctricas que, de acuerdo a los pronósticos que se han conocido por parte de las autoridades, van a prevalecer para las próximas 48 horas, especialmente afectando nuestro territorio nacional, las zonas costeras, la cordillera volcánica y sobre todo también las áreas montañosas. Así es que hay que tener muchísimo cuidado por el desplazamiento que usted pueda hacer en las diferentes zonas. Ahí tenemos a Erika, muy bien ubicada satelitalmente hablando, muy bien identificado, ¿verdad? Después de generar toda esa zona de humedad para la región centroamericana, con todos esos núcleos de lluvia que tenemos a esta hora de la mañana en esta imagen satelital, que gracias a producción la ponemos en perspectiva para saber que vamos a continuar con esa influencia residual de la tormenta tropical Eric, según informan autoridades del Ministerio de Medio Ambiente. Además de todo ese, posicionamiento que tiene la zona de convergencia intertropical, es un cinturón completo de alta precipitaciones que vamos a tener en la región centroamericana. Así es que hemos tenido también algunos sismos hace unos minutos, pues ya de mantenerse muy atentos también de esta situación. Bienvenidos, vamos de inmediato a presentarles temas importantes de país. Este día vamos a hacer una evaluación del trabajo legislativo desde la perspectiva de dos aspectos importantes: préstamos que podrían utilizarse para financiar el gasto corriente, aspectos que tienen que ver con la elección de las nuevas autoridades y el presidente del Tribunal del Servicio Civil, en qué consiste, y hablar un poco también de la diáspora en los Estados Unidos. Vamos a la pausa, vamos a presentarles a continuación el siguiente preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a tener este día acá con nuestros invitados. El órgano ejecutivo envió dos iniciativas a la Asamblea Legislativa para que apruebe dos nuevos préstamos con el Banco de Desarrollo de América Latina, destinados a solventar el gasto corriente del gobierno. Los dos préstamos tienen un monto total de 150 millones y la Asamblea aprobó uno de ellos con dispensa de trámite sin ninguna discusión, y el otro lo envió a la Comisión de Hacienda. Este contrato de préstamo aprobado por el CAF se denomina Programa Sectorial de Apoyo al Fortalecimiento Integral de la Educación en El Salvador, pero detalla que los recursos pueden destinarse a pago de deudas, transferencias o la caja fiscal, así como también proyectos estratégicos. En temas legislativos, la Comisión Política inició el proceso de entrevistas para el cargo de presidente del Tribunal del Servicio Civil para el periodo 2025-2028, por lo que se emitió el dictamen favorable para poder elegirlo el próximo jueves 19 en la sesión plenaria. El Tribunal del Servicio Civil es la institución judicial que dirime en segunda instancia las diferencias entre los empleados públicos y las instituciones del Estado, analiza procesos de despido o destituciones y resuelve demandas de los empleados. Para conocer más a detalle de este y otros temas de coyuntura, continúe en sintonía de Diálogo 21. Informó Evelyn Granados. Bueno, gracias Evelyn por poner en perspectiva precisamente todo el trabajo que vamos a tener que evaluar hoy desde la perspectiva de la Asamblea Legislativa con nuestros invitados. Quiero saludar cordialmente a Óscar Campo, abogado de la República. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Gracias, Ernesto. Gracias, un placer de verdad estar con ustedes acá esta mañana y pues feliz Día del Padre para ambos, en realidad. Gracias. Muchísimas gracias también. Saludo a Elmer Arias, abogado de la República también. Bienvenido. Buenos días, Ernesto, y buenos días a quienes nos ven a esta hora de la mañana. Un gusto saludarlo al licenciado Campos. Gracias. Y feliz Día del Padre, ya que ayer pasa un poco desapercibido, pero ayer fue el Día del Padre y un gusto saludarles. Bueno, vamos a, desde luego, a
hacer mención del trabajo legislativo desde la perspectiva de los dos temas que hemos puesto sobre la mesa, que tienen que ver precisamente con el tema de préstamos. Y cuando se habla de préstamos, se trae a la mente el tema de cómo en su momento algunos acuerdos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, han pedido tener bastante cautela a la hora de asumir este tipo de, digamos, de empréstitos en vista de que el país, pues, de alguna manera se encuentra la deuda bastante elevada. ¿Cuál es la lectura y el análisis que hacen ustedes con relación a esto? Bueno, sí, permiso. Esto de analizar el aspecto de por qué el país funciona a base de préstamos, hay que analizarlo desde sus perspectivas y desde sus orígenes coyunturales, por qué el país funciona a base de créditos. Y entendamos que el país ha venido durante muchos años arrastrando esta situación. Hay que analizar el aspecto estructural de dónde surge esto. Entendamos que el país ha tenido problemas diversos, entre ellos podríamos mencionar los últimos que ha tenido, porque la economía de este país no funciona a base de su propio generar sus propios ingresos. Tuvimos la pandemia del COVID-19, que esto afectó mucho la economía del país. Hemos tenido, si nos vamos un poco atrás, el problema del conflicto armado. Desde ahí se viene arrastrando deudas. Después de esto, los terremotos que surgieron a principios de la década del 2000. También pongamos en cuenta el problema de la delincuencia que este país ha sufrido. Llenamos un saco entonces de compromisos que hay que lidiar. Agregarle eso también la corrupción de los gobiernos anteriores, que ha quedado demostrada en los tribunales. O sea, el desfalco al Estado por cada uno de los expresidentes. Recordemos Francisco Flores, Tony Saca, hasta el mismo profesor Sánchez Serén, pues todos han sido debidamente judicializados, que eso, quieras o no, afecta también las finanzas de un Estado que, como ya lo decía el licenciado Arias, pues ha venido cargando, ha venido sobrellevando una... Como decía, son problemas estructurales a los cuales no se les puso atención, tampoco los gobiernos que han estado han puesto alguna política que le permita al país poder generar sus propios ingresos y no estar solo pendiendo de aspectos de crédito. A base de esto también entendamos que la economía, casi el 25% del Producto Interno Bruto, del PIB de este país, lo sustentan las remesas de los compatriotas que están fuera del país. Entonces, si a los problemas estructurales no se les va poniendo atención, el problema va a ir persistiendo de estar este país subsistiendo a puros créditos. Ahora bien, hay que analizar también si estos créditos que se están haciendo se van a realizar o van a permitir aplicarlos para lo que se hacen. El problema es aquí que se hacen créditos para ciertos proyectos, pero a la larga, por la necesidad que se tiene, se redirecciona ese dinero para cubrir gasto público. Tema de la austeridad en algún momento no pudo, digamos, cuando se asume un compromiso, creo que con el Fondo Monetario se logró establecer ciertos parámetros. Desde antes, de hecho. De acuerdos para poder evitar entrar en esa corriente de más empréstitos, ¿no? El gobierno... Entonces estaría violentando hoy con estos donde se están pidiendo préstamos para utilizar, financiar gasto corriente. El gobierno comenzó a implementar algunas medidas para tratar de solventar el tema del déficit fiscal en los presupuestos que venía aprobando la Asamblea Legislativa. Recuerdo yo que una de las herramientas que más resultados le ha dado al Ministerio de Hacienda, en este caso, ha sido el tema del plan antievasión. Ese lo que buscaba era tratar de perseguir y obviamente recuperar aquellos montos que han sido evadidos por la elusión y la evasión fiscal por años, durante décadas que no se habían perseguido, y esto ayudó o ha ido ayudando a que, si tú te fijas en las sesiones de la Asamblea Legislativa, en las sesiones legislativas de repente llega una reorientación de fondos que no necesariamente es de un préstamo, sino que es un superávit o una recaudación adicional que no estaba presupuestada para ese presupuesto de ese ejercicio, pero que debe incorporarse el presupuesto de la nación. Y si recuerdan, en el 2025, este presupuesto fiscal, que creo que ronda los
9.600 millones de dólares, fue aprobado sin préstamos. Este es el primer presupuesto. Y bajo la figura también de que de alguna manera el tema del gasto corriente no iba precisamente. Y ahí está el punto. Que ese es uno de los puntos discutibles y debatibles, porque se habló de un compromiso no gubernamental, recuerdo en ese debate legislativo, de no requerir deuda para gasto corriente para en financiar presupuesto. El presupuesto de los 9.600 millones. Sin embargo, hay una solicitud ahí de los dos préstamos que veíamos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es muy complejo el aspecto de analizar el elevado gasto corriente que tiene este país. Si analizamos el gasto corriente, entendamos que es para pagar salarios, subsidios, el funcionamiento de las instituciones estatales. Si analizamos esto y empezamos a hacer recortes de salarios, de subsidios y del financiamiento para las instituciones, vamos a entender que va a empezar a haber recortes, como lo han habido, de plazas de trabajo dentro de las instituciones. ¿Qué implica eso? Que muchas personas van a quedar desempleadas. Sí, pero ¿qué implica eso? Que en el desempleo no va a haber movimiento o flujo de que las personas no van a tener para comprar, no van a tener una capacidad económica para adquirir bienes. Entonces eso implica mucho y afecta mucho al aspecto económico. Claro, pero recordad que, por ejemplo, si venís y estás en una situación en la que el Fondo Monetario Internacional te dice, tú tenés que reducir tu gasto corriente, y parte de ese gasto corriente viene heredado de administraciones anteriores, porque no podemos dejar de obviar esa razón. Muchas de las plazas en las municipalidades, en las instituciones de gobierno, se encontraban, algunas eran plazas fantasmas, algunas tenían doble o triple salario, algunas se efectuaban la misma labor que otras plazas con remuneraciones diferentes, y si en uno de los acuerdos del Fondo Monetario te dice reducir la grasa del Estado, como algunos le mal llaman, pero eso te va a ayudar a solventar un poco, a descompresionar las finanzas del Estado y a poder hacer frente a las obligaciones, porque de nada te sirve que tengas 100 profesores, si de esos 100 solo van 40 a dar clase y los otros 60 que se hacen. Entonces, y así me imagino que en cada... No, si es que eso es entendible. El problema es que si se viene a recortar el gasto público específicamente en salarios, estas personas que quedan desempleadas, ¿cuál es la oportunidad laboral que les espera afuera de? Pero es que no solo el gobierno es el empleador, o sea, hay pero es el principal conforme a la Constitución. Creo que la empresa privada es el principal empleador en el Estado, en el país, perdón. Pero el Estado es el principal de dar las herramientas y dar las normativas para resguardar el derecho al trabajo de los para que tanto la empresa privada tenga las posibilidades de... Ahí es el punto. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa, porque ese debate es medular desde el punto de vista... Que estamos de acuerdo que hay que reducir costos. Costos, sí. Pero hay que dar oportunidades. Si vas a hacer recortar salarios y vas a dejar sin empleo a cierta cantidad de personas, hay que darle la oportunidad. Hay que revisar los decretos, porque la mayoría de las personas que han sido cesadas, por ejemplo, en el último ejercicio fiscal 2024, eran personas que estaban en JUPI. Voy a seguir con ese debate, vamos a ponerle pausa y regresamos después de esta, corte, y luego regresamos más, porque me parece muy interesante este punto. 7:18. Quédese con nosotros.
Y a buena hora para ofrecerle a usted una rica taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútenlo porque rico es calidad. Y buen provecho también para nuestros panelistas esta mañana que nos acompañan. Oscar Campos y Elmer Arias, ambos son abogados y conocedores de temas de país, y estamos haciendo precisamente una valoración sobre el esfuerzo que debe de hacer el país en el sentido de poder cuidar, no incrementar más el tema de la deuda. En el contexto también de lo que conocimos la vez anterior, que en la Asamblea Legislativa se hablaba muchísimo de poder cumplir el requerimiento de no entrar a pagar deudas más para gasto, de no recurrir a deuda para gasto corriente, y especialmente en el presupuesto de este año. Incluso lo que hemos conocido ahora es la presentación de 2 préstamos que podrían utilizarse para financiar a propósito el gasto corriente, pero ese es el análisis que teníamos, y le había acabado de dar la palabra sobre ese punto. A reducir el gasto. Se ha dado a conocer que el monto de los préstamos ascienden a 225 millones, si no mal me equivoco. Hasta esta fecha, si nos vamos al aspecto de por qué se aprueban tantos préstamos, ya decíamos cuáles son los orígenes de que se viene arrastrando esta problemática. Los vacíos que se tienen. Sí, y el punto es que hasta la fecha, si queremos regular el aspecto de los préstamos y que los préstamos en efecto se utilicen para lo que se tiene o se plantea hacerlos, y no para el gasto corriente que decíamos, que generalmente es para el gasto de los salarios de los empleados públicos, para el mantenimiento de las instituciones estatales y otra diversidad de cosas. No hay una ley que regule este tipo de préstamos. Ahora bien, esto es, digamos que es un paso que se está dando para tratar de regular esa situación y que los préstamos sean enfocados en efecto para lo que se requiere y para lo que se solicita y para lo que son aprobados, no para otras cosas distintas. En este sentido, creo que la ley de responsabilidad fiscal que se ha aprobado en estos días mañana entra en vigencia, es como el primer paso para esto, pero dependerá también de la aplicabilidad que ésta se le vaya a dar, porque podemos crear las leyes que se quieran o que se necesiten. El problema es que no se les dé la aplicabilidad para las que fueron creadas. Y ahí viene ese punto, en el aspecto de cómo se puede, en el caso mío, yo no soy economista, no tengo la experticia para decir qué se puede hacer, pero aspectos lógicos lo llevan a uno a entender que se puede ampliar un aspecto de ampliar la base tributaria. Así es, con una reforma fiscal progresiva, ¿verdad? También se puede combatir la evasión y elusión fiscal con un mejor control, ampliar un poco más los controles, que creo que en cierta medida se ha estado haciendo, pero habría que ver qué tan efectiva viene siendo hasta el punto, hasta el día de hoy. Yo ahí sí quiero comentar en esta situación de el tema de evasión y elusión fiscal, como le decía en el segmento anterior, desde el Ministerio de Hacienda, desde que estaba el ministro anterior, ha comenzado a llevarse o implementarse un plan de antievasión que ha venido dando resultados bastante considerables. De hecho, el Fondo Monetario Internacional reconoció esos avances por parte del Estado en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Luego, ampliar la base tributaria con la entrada en vigencia de la ley de factura electrónica, con el tema de la firma electrónica y con el tema de lo que ahora se conoce como Sociedades de Acciones Simplificadas o las SAS. Creo que esto ha venido a ayudar también a que se formalice, digamos, un poco el tema de aquellas personas que ejercían o realizaban actividad de comercio fuera de la ley y que no tributaban al Estado. Entonces creo que por ahí sí se han tomado esas medidas y el Fondo Monetario Internacional lo reconoce. Ahora bien, solo una pequeña corrección. Los dos iniciativas que se han presentado sobre préstamos con la Corporación Andina de Fomento por 150 millones. 75 en un segmento, el CAF, sí, la Corporación Andina de Fomento. 75 millones que en un primer segmento, son 150 millones que va para el tema del sector salud, y en ningún momento el préstamo va orientado a satisfacer gasto corriente. Según los objetivos del plan propuesto y del dictamen que se aprobó ayer en la comisión, va específicamente para construcción, equipamiento, remodelación y capacitación de unidades de salud y hospitales, el personal y el tema de la unidad médica digital, que ustedes han visto, hay algunas clínicas del Seguro Social que tienen telemedicina ahora. Entonces yo creo que por ahí deberíamos de comenzar también a mencionar si es que
hay alguna situación que no se haya dicho sobre el gasto corriente, porque en lo que está aprobado, por lo menos ayer, habrá que esperar mañana a la plenaria, es que no recibe ninguna modificación el decreto, pero hasta que se apruebe no sabemos decir si es que se va a ser utilizado. Vamos a esperar entonces qué pasa en ese aspecto para el día de mañana. Y solo con el tema de la responsabilidad fiscal que decía el licenciado Arias. En 2016 recuerdo que se aprobó una ley de responsabilidad fiscal en ese entonces por la Asamblea de ese momento, que lamentablemente, como usted dice, no se aplicó. Sí. Se aprobó, pero no se aplicó. Hace 8 días se aprobó una ley de responsabilidad fiscal para el sostenimiento que derogó esta ley del 2016. Esta entra en vigencia el día de mañana y establece un techo máximo de endeudamiento del Estado, del sistema público no financiero, es decir, no bancos, sino que solo el sistema público, de hasta un 75, me parece, o 80%, no recuerdo si 70 o 80, incluyendo ya la deuda de pensiones. Entonces, eso quiere decir que no vas a poder endeudarte más de eso. Y eso es un requerimiento también del Fondo Monetario. Y otro punto que... 20 segundos para cerrar ese tema, porque quiero tocar el Tribunal de Servicio Civil. Y otro punto que se nos quedaba es que hacemos préstamos para pagar préstamos. Y es que donde decía, o sea... Eso se llama reestructuración de deuda en algunas ocasiones. Pero pagar préstamos, o sea, estar... Pero cuando consolidas deudas... Sí, y para aterrizar... Tienes un montón de deudas pequeñas y consolidas con una deuda grande. Abrir el hoyo más grande, como dicen. Sí, pero nos pasa a todos. Pero creeríamos que ya tendríamos, así como vamos avanzando en este país, se supone, es de ir ya viendo qué son aquellos aspectos que les pueden generar sus propios ingresos al país. Ver en aspectos económicos cuáles van a ser aquellas políticas que le permitan al país dentro de un corto a mediano plazo ir generando sus propios ingresos y ya no estar solo generando préstamos para la subsistencia del Estado. Oscar, ¿por qué es importante elegir el presidente del Tribunal de Servicio Civil? Bueno, recordemos que la función que realiza el Tribunal de Servicio Civil es la de ser el garante de la aplicación de la ley que le compete a todos los empleados del sector público. Que es el proceso de entrevista que se llevó a cabo y se espera que se apruebe esto. Sí, contrataciones, ascensos, destituciones y despidos en el sector público. Y funciona, te lo tengo una pregunta, ¿funciona esto desde el punto de vista de que toda la situación de despidos y de personas que han salido del sector público a veces de manera... Cuando algunos empleados públicos están por ley de salario, su único mecanismo, digamos, para ascender, de ser despedidos o ser destituidos, es ser vencido ante el Tribunal de Servicio Civil y haber comenzado el proceso del patrono para despedirlos o destituirlos en las comisiones del Servicio Civil. La ley del Servicio Civil establece que cada institución de gobierno tiene una comisión del Servicio Civil que está conformada por un representante del patrono, un representante de los sindicatos y un representante de los trabajadores administrativos, de los trabajadores. Entonces, eso te permite darle algún grado de estabilidad y certeza jurídica a los empleados públicos. Y es importante que ahora se elija un presidente, porque obviamente el tribunal solo está conformado por 3 magistrados, la máxima institución, y no puede estar acéfala porque ya se venció el plazo. Entonces hay que escoger el día de mañana a un nuevo funcionario. Exactamente. Vamos a ver, licenciado Arias, ¿qué características, qué perfil debe de tener, qué carácter debe de llevar nuevo funcionario? Los funcionarios tras ese proceso de entrevistas que ha tenido la Asamblea y que se espera se elija el día de mañana. Si nos vamos al deber ser, el funcionario que debe de ocupar este cargo debe ser primero conocedor de la ley, que tenga los conocimientos técnicos jurídicos para poder dirimir los conflictos que ante este tribunal se llevan. Segundo, ser una persona correcta e independiente para poder tomar sus decisiones. Pero ese es el deber ser. Ya en la práctica habría que ver cuáles van a ser los requisitos extracurriculares que le van a pedir para que pueda ejercer el cargo. Entendamos que es una elección de segundo grado también. Sí, elección directa que le corresponde a la Asamblea. Así es, y en el sentido que esta persona debe tener principalmente independencia. ¿Por qué? Porque dentro de esta institución se van a dirimir todos aquellos conflictos de carácter laboral que se suscitan entre el empleado y la institución.
principalmente en aspectos de despidos y sanciones que se les dan a los empleados públicos. Siempre ¿Es garantista de la estabilidad laboral pública? Sí, porque debe de ser. todas aquellas personas, como ya decía el licenciado, que están dentro o que están bajo la ley de servicio civil, sus aspectos laborales son dirimidos por esta institución, no por los tribunales de lo laboral en el derecho común. Aquí, si hay despidos dentro de las instituciones públicas y esta persona está bajo este régimen laboral, no va al derecho común, a los juzgados de lo laboral, sino que son dirimidos aquí sus conflictos laborales. Mire, me quedo con el sabor, sí, perdón. No, solo comentarles que de los 4 que se entrevistaron el día de ayer, de los 4 aspirantes, creo que uno es el que acaba de terminar su periodo, o termina su periodo, que es el licenciado Franklin Nolasco, que proviene del sector legislativo. Creo que él fue presidente de la Comisión de Servicio Civil de la Asamblea Legislativa, y los otros 3, uno de la Corte Suprema de Justicia, uno de la PNC y uno de los sindicatos del sector salud. Y este punto es el que ha generado controversia, porque si como característica principal le vamos a pedir independencia, habría que ver si la tiene, porque es que él viene de la Asamblea Legislativa. Pero ya sigue un segundo periodo, porque ya estuvo nombrado anteriormente. Sí, por eso decíamos, es que los nombramientos, si nos vamos al deber ser... Deben de ser probos, como decía, en primer lugar, y también tú decías la palabra... Tú ocupaste una palabra. Éticos, probos, independientes. Claro. Independientes. Bueno, miren, me quedé con el sabor, digamos, con el deseo de querer seguir analizando temas de país con ustedes. Vamos a aprovechar en nuestra agenda más adelante, y si ustedes lo tienen el tiempo, para seguir hablando de estos y otros temas. Gracias, licenciado Ariel, le agradezco muchísimo. Siempre un gusto, Ernesto, y siempre a la disposición cuando sea necesario, pues para dar un par de ideas para la problemática que el país tiene. En aporte. Gracias también a ti, Gracias, te agradezco a ti, Ernesto, muchísimo por la invitación, de verdad. Te agradezco muchísimo. Este tema de las lluvias también hay que examinarlo, hay que verlo desde el punto de vista de qué está haciendo la autoridad para poder de alguna manera atender esta emergencia que se nos está presentando a raíz de la tormenta y todo este fenómeno de Eric que está afectando la región centroamericana. Vamos a la pausa y regresamos con más. El siguiente segmento, gracias a Salnet, vamos a desde luego hablar sobre el estado actual de las emergencias ocasionadas precisamente por el tema de lluvias que han estado provocando cierta preocupación en las autoridades, y quiero darle la más cordial bienvenida al director de Protección Civil, Luis Amaya. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, don Ernesto, muchas gracias por la invitación, gracias también por la oportunidad de poder actualizarle a todo el pueblo salvadoreño cuál es el trabajo que estamos haciendo pues en materia de protección civil. Bueno, actualizando un poco, el paso por Los Chorros está, ¿qué reportes tienes? Está habilitado, ¿verdad? Porque tuvimos esta mañana 2 sismos. Sí, el de mayor intensidad ha sido de 5.7, que sucedió específicamente a las 5:57 de la mañana. También habíamos venido teniendo una serie sísmica en el municipio de Ciudad Arce, por lo menos hasta la medianoche de este día teníamos un total de 37 sismos. No todos han sido percibidos por la población, porque hay que denotar eso, ¿verdad? Claro. ¿No? Regularmente, tanto cuando tenemos una serie sísmica o un enjambre sísmico, no todos son percibidos, si acaso el 1 o 2%, pero el punto es que ahí están, ¿verdad? Y vale la pena decir que eso sí o no incide en el territorio a partir de toda la precipitación que hemos tenido, ¿verdad? Nos ha llovido. Hay algunos puntos en los que ya llevamos un poco más de 80, 90 milímetros. Entonces, es importante decirle a la población que
en situaciones de estas hay que estar muy atento a la información, hay que estar muy atento también al comportamiento que tiene cerca de nuestra vivienda, sobre todo si vivimos cerca de un talud, ¿verdad? ¿Y daños que se reportan algunos daños? Bueno, en el caso específico de las calles que están en algún momento colapsadas, como el caso de esta carretera, la Panamericana, ¿verdad? ¿No? Sí. Aquí en el sector de Antiguo Cucatlán, ¿no? Sí, realmente ha sido un tema por un socavamiento, ¿verdad? Socavamiento, sí, pero ya se le dio la atención, estaba viendo que le dieron la permeabilización. Sí, por supuesto, ya está en situación de eso tanto el Fovial como el Ministerio de Obras Públicas. Y que ha sido muy fuerte también, mire. Sí, la verdad es que llovió. Y ese montón de cantidad de agua que bajó hoy así tan de repente. Sí. Perdóneme lo práctico para preguntarle en esto. Y así debería ser. Porque ¿verdad? Todo el mundo cuando empezamos a ver era una cantidad exagerada y a lo mejor aquí no había oído de acuerdo a la pero ¿será que de nuevo hay demasiado saturación? Yo diría, más que saturación, don Ernesto, hay que recordar que este tipo de quebradas, porque al final la quebrada que pasa aquí es la misma quebrada del Piro, ¿verdad? Exacto. Entonces, hay que denotar algo, y es que estas quebradas tienen una cuenca bastante amplia. En el caso de esto, es colector de Santa Tecla, es colector ahí está, de la ahí zona. Están haciendo la impermeabilización. La impermeabilización, sí. La impermeabilización, ayer mismo se puso en situación de eso el Fovial, el Ministerio de Obras Públicas y todas las instancias que tienen que ver con la conectividad vial. Otro daño, Perdóneme que le interrumpa, pero esa permeabilización no da garantía para que... No, en absoluto, esta es una obra de mitigación. De mitigación, ¿verdad? No pueden estar pasando, tienen que reducir el carril. Está reducido el carril. De hecho está ahí la policía, están los gestores, definitivamente, ¿verdad? Porque hay que denotar que sí o sí esa parte está muy húmeda en este momento, está muy húmeda. No quisiera hablar en términos técnicos porque los desconozco, no es mi área, pero es un tema que compete explícitamente al Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, debo decir que en función de los daños que se han tenido, indudablemente se requiere la delimitación, que ya lo está haciendo. Y todo esto es Eric. Sí, así es. Realmente fíjese que por todo el espiral de agua que nos viene desde el Pacífico, ¿no? Exactamente. Entonces, y es lo que de repente, pues es importante que la población lo sepa. Realmente han sido 3 fenómenos los que incidieron. Por un lado, Eric, ¿verdad? Que lo tenemos en el Pacífico. Como usted bien lo dice, o las bandas externas que han dejado toda esa humedad que entró del Pacífico. A eso hay que sumarle que sube la zona de convergencia intertropical, que es una franja, digamos una franja muy amplia donde... De precipitaciones. Nubosidad que está permanentemente. Lo que pasa es que en esta época del año es que tiende a estar o sobre nosotros o muy cerca de nosotros. Se mueve mucho entre Costa Rica y nosotros. Exactamente. Entonces, entre noviembre y abril no es que desaparezca, sino que baja, ¿verdad? Sí. Todos los frentes fríos la empujan hacia abajo y eso hace que esté entre Panamá y Colombia, ¿verdad? Entonces... Ese es otro factor. Bueno, y también todos los sistemas que tenemos en el Atlántico, ¿no? Que quieras o no, son... Y el tercer factor que ahora mismo ha incidido directamente es que pasó una onda tropical, ¿verdad? Incidió en que tuviéramos mayor cúmulo de agua, mayores cantidades de lluvia, que se han centrado o se han, digamos, concentrado en toda la franja costera, en la cadena montañosa, y si tenemos mucha lluvia en las cuencas altas o en la parte alta... Abajo pega. Mire, estaba viendo un cuadro esta mañana nuestros colegas del noticiero, ver el número de precipitación, la cantidad de agua que hemos tenido, y la precipitación. En Oriente ha llovido más. Mucho. Ha caído más agua. Sí, ha llovido mucho más. En la Unión especialmente veía ahí ese cuadro, no sé si lo podríamos poner ahí. La ventaja, don Ernesto, es que ahora mismo toda el agua que se precipita en la zona norte de la Unión, en la zona norte de San Miguel, sí o sí va a parar al Río Grande de San Miguel, al río Huascorán y al río Lempa. La ventaja es que ahora mismo empieza, ¿verdad? En Conchagua 156 milímetros. Sí. 156. Ahí está, ¿verdad? Gracias, le agradezco mucho a producción. Ahí está, ¿verdad? Sí. Eso significa que tenemos, digamos, más impacto, ha sido más impactada las lluvias en el sector de la Unión. Sí, ¿cuál ha sido la diferencia de por qué no tenemos tantos incidentes en aquella zona?
¿Por qué no? Porque la verdad es que es una zona muy amplia, una zona de planicie muy amplia, y ahora mismo apenas empieza el periodo lluvioso, entonces la tierra más está ávida, diría yo, de humedad. Eso hace la diferencia. Estos 156 milímetros, don Ernesto, allá por agosto, septiembre, ya sería otra. Wow. Ya es otra historia, ¿no? Es otra historia, ¿verdad? Pues es otra historia. Mire, se han negado muchísimo. Hay otro puente acá en el Lourdes. El Villa Lourdes, sí, justamente a eso me iba a referir. Otro de los daños considerables que ha dejado este fenómeno ha sido el colapso del puente que conduce desde la carretera principal del distrito de Lourdes, o desde el distrito del Cantón Lourdes, en el distrito de Colón, hacia la colonia Villa Lourdes. Entonces, ya también está el Ministerio de Obras Públicas haciendo lo necesario para restablecer el paso a la brevedad posible, ¿verdad? Digamos que esos han sido los daños más puntuales que podríamos. A eso se le suman indudablemente toda la cantidad. Hemos llegado en el término de 24 horas a tener un poco más de 50 árboles caídos. Hemos tenido también algunas inundaciones urbanas. Justamente también en Campos Verdes se ha estado presentando una situación muy crítica que infortunadamente, don Ernesto, otra vez tiene que ver con basura, ¿verdad? Un tragante que está literalmente obstruido o tapado. Ayer estuvieron trabajando ya en ello, se sacó hasta el esqueleto de una refrigeradora, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones no deberían pasar. Bueno, es que seguimos siendo, digamos, impactados, porque estaba viendo que en un sector de una playa acá en la costa nuestra, las famosas trampas. Ah, sí. Wow, es increíble ver la cantidad de plástico. De plástico, de todo, ¿no? Que llega, ¿no? Sí. Es increíble. Esa es una de las modalidades de aplicación reciente que de verdad está dejando muy buenos resultados, porque al final pues se evita que entre al mar, pero ha recorrido ya todo el... ¿Con esta condición está prohibida ahorita la pesca o se está restringiendo? ¿Cómo está? Voy a hablar de esto un poco también para cuando regresemos. Vamos a seguir siendo influenciados. Leía en la presentación del programa un reporte de la Autoridad de Medio Ambiente. Decía que para las próximas 48 horas vamos a seguir teniendo agua. Por supuesto agua. Que sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. 7:45. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos con don Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, y estamos haciendo una evaluación del trabajo, identificando las áreas que han sido vulnerables a raíz del paso de estas lluvias que han estado constantemente afectando. Decíamos que el informe de Medio Ambiente pronostica que para las próximas 48 se van a mantener, ¿no? Por supuesto. De hecho, todo tiene su razón de ser otra vez en el paso de ondas tropicales que, digamos, una vez iniciado ya o estando el periodo lluvioso en franco desarrollo, inciden en el país cada 3 o cada 4 días, ¿verdad? Tenemos el paso de una onda tropical. Nuevamente vamos a tener precipitaciones, nuevamente habría que esperar las actualizaciones de la Dirección de Observatorio de Amenazas, pensando en que aunque Eric, que ya es huracán, ¿verdad? Es huracán, sí. Ya es huracán, aunque Eric ha subido ya un poco en cuanto a latitud se refiere, ya a esta hora debería estar afectando va a la zona suroeste, vea, buscando exactamente. Entonces, México, ¿no? Sin embargo, otra vez las bandas externas van a terminar. Claro, que siempre arrojan agua viniendo del Pacífico. Del Pacífico. Eso, en alguna medida, justamente vemos ahora una imagen de radar que sí o sí
todavía está dejando un campo nuboso bastante amplio sobre el país que va, digamos, a entrar o va a interactuar con la siguiente onda tropical que viene ya hacia Centroamérica. De Costa Rica, creo que está por Costa Rica, ¿no? Sí, entonces eso sí o sí va a dejar más lluvia, ¿verdad? Las próximas 24, 48 horas, incluso el pronóstico extendido a 72 horas todavía nos está dejando un poco de lluvia para el día sábado, ¿verdad? Pero hay que estar muy atento. La indicación o la recomendación principal es estar debidamente informado, ¿verdad? A través de fuentes noticiosas como pues la que ustedes pues digamos tienen en diferentes horarios, y por supuesto las cuentas de Dirección de Observatorio de Amenazas y otras instancias oficiales que están informando en todo momento. Un detalle muy importante es que hemos tenido a lo largo de estos 3-4 días lluvias muy importantes. Ya veíamos ahí la estadística de cuánto se ha precipitado. Entonces, recordarle a la población que si hay o si nosotros solicitamos que evacúen, que lo hagan. Son 180 albergues los que están dispuestos. Ahora mismo tenemos 6 albergues activos. Te cuento, son 6 albergues activos. Solo en San Salvador tenemos 4. Uno en La Libertad y uno en Morazán. Tenemos un total de 112 personas albergadas, entre adultos, niños, niñas. Así es que es importante que acaten esa recomendación. Hay que estar muy atento al comportamiento que están teniendo algunos taludes, sobre todo aquellos que están cerca de nuestras viviendas. Y yo lo he venido diciendo, hay ciertas características que no necesitamos ser geólogos para identificarlas. Si yo veo que un árbol está perdiendo su verticalidad, empieza a inclinarse, ese podría ser un signo característico de que podríamos tener un derrumbe, un deslizamiento, un deslave. Entonces hay que estar muy atento de todas esas situaciones. Ahora, de acuerdo al mapa de riesgo que tenemos, seguimos siendo vulnerables, sin duda alguna, como región, no digamos como país. Sí. Pero estamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza, no solo desde el punto de vista de la acción, de la emergencia, sino de la prevención como tal. Mire, de la prevención es un trabajo que, como usted sabe, es de muy, muy, muy largo plazo, ¿verdad? Definitivamente decir que en este país ahora mismo tenemos o hemos alcanzado un ese nivel de cultura, de educación, porque bueno es tener albergue, como se dice. Claro, sí. Pero lo bueno es saber que indudablemente es un tema reactivo, ¿verdad? Sí o sí es un tema reactivo. Yo creo que más allá de todo eso, lo importante que hay que decir es que hemos empezado una ruta de trabajo que va a ocupar muchos años, que nunca se había considerado, y es el tema de tener, por ejemplo, un plan nacional de reducción de riesgos basado en estrategias puntuales y en indicadores que denotan si realmente le estamos apostando o no a la reducción de riesgos con carácter prospectivo, no solamente reactivo y correctivo. Mientras todo eso pasa, don Ernesto, definitivamente hay cosas que van a seguirse viendo eminentemente reactivas. Hoy por hoy lo que se ocupa es pensar en que hay personas que sí o sí viven todavía en territorios de mucha vulnerabilidad, que son muy susceptibles a tener daños en sus bienes, en su integridad, y entonces lo que se ocupa es evacuarlos tempranamente, hacer que el sistema de alerta temprana funcione a fin de alertar tempranamente, evacuarlos tempranamente y albergarlos y darles toda la atención debida. Claro, la apuesta sigue siendo generar una cultura no solamente de prevención, sino también de gestión prospectiva del riesgo, que en cada proyecto que en este país se haga, también se consideren cosas o acciones o sucedan cosas que permitan la construcción resiliente. Por ejemplo, este puente que ha colapsado, este es un puente que construyó la misma empresa que desarrolló ese complejo habitacional. Entonces me decía un ingeniero, mire, a todas luces es un puente que se hizo con el fin de lograr la conectividad entre la carretera principal en Lourdes y la colonia que recién habían construido. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacer para que todas esas obras que de repente se construyen
sobre pretexto del desarrollo habitacional o dar soluciones habitacionales a las personas, realmente consideren o tengan un carácter resiliente o un carácter de visión prospectiva de riesgo. Eso pues hay mucho trabajo que hacer, don, en materia de eso. Bueno, vamos a desde luego a exhortarle a la población que se mantenga atenta para poder también recurrir ante cualquier emergencia. Definitivamente. Me decían de que la zona más vulnerable, según el mapa de riesgo que se tiene, es la zona costera y particularmente la zona baja, por ejemplo, en La Unión, sí. Y tenemos particularmente también la zona de Garita Palmera, sí. Y entiendo la del río Lempa, ¿no? Hay 4 escenarios bien demarcados en el que país. Se están... Exactamente, hay 4 escenarios totalmente demarcados. Número 1, la zona costera que sí o sí está, diría yo, o es altamente susceptible a tener inundaciones de lento crecimiento o de repente inundaciones de planicie, como también se llama, que suceden a partir del desborde de ríos que logran tener un aumento muy importante en su caudal. ¿Cuáles son esos ríos? Bueno, si empezamos de occidente a oriente, el río Paz, que ha tenido y tiene registros de haber inundado zonas muy importantes, Garita Palmera, la Colonia Ista, Bola de Monte, San Juan del Chino, todas esas zonas que son circundantes del lado salvadoreño, pero también inunda del lado guatemalteco. Así podríamos llegar hasta el río Huascorán, allá en la zona de Barrancones, ¿verdad? Y digamos, esta situación atemporalada que tenemos, sí, combinada con el oleaje, o ya está el oleaje... Ha bajado intensidad. Digamos, minimizado, ha bajado. Sí, ha bajado intensidad. Porque el oleaje, de alguna manera, también fue un fenómeno para muchos normal, pero para otros anormal. Sí, totalmente. ¿Cuál es la lectura que como autoridad tienen ustedes? ¿Es normal ese oleaje que tuvimos o es realmente anormal? No, son condiciones totalmente anormales que se generan, o sea, no tiene nada que ver con los escenarios puntuales que ya le mencionaba. Y hay que diferenciar. No es lo mismo un fenómeno de mareas vivas que un fenómeno de mar de fondo. El mar de fondo usualmente se genera en zonas muy alejadas de la costa, pero muy, muy alejadas de la costa. Son tormentas, bueno, los especialistas hacen referencia a tormentas extratropicales, ¿verdad? Realmente, para decirlo en buen salvadoreño, son tormentas que suceden en zonas muy alejadas del país, en medio del océano, si quieren, ¿verdad? En medio del océano. Son tormentas que llegan a generarse con mucha fuerza, con mucho viento, y yo lo decía recientemente, y lo voy a decir en la misma forma que me lo explicó un oceanógrafo. Esos fenómenos usted los puede ejemplificar de una forma tan sencilla, metiendo la mano en la pila y empezando a moverla, ¿verdad? O sea, empieza a generar olas que en algún punto van a detenerse. ¿A dónde se detienen? En las orillas de la pila. Pues eso es lo que está pasando. Se empiezan a generar olas de gran tamaño por el mismo viento que se genera en esas tormentas, que al final terminan generando que estas olas muy grandes terminen llegando a la costa. Pero ese oleaje no se ha reportado hoy como no, realmente no. Con la misma intensidad que se tenía, porque sí... Tuvimos olas hasta de 3-4 metros de altura, ¿verdad? Entonces... No, ahora podría decirle categóricamente que ha bajado intensidad. ¿Puede regresar? Claro que puede regresar. Entre mayo y entre noviembre es un periodo en el que el mar de fondo tiende a ser muy común, no solamente en la costa pacífica, sino también en la costa atlántica. Ok, el registro es 7 desbordamientos, 7 calles afectadas, viviendas inundadas en las últimas horas. No sé si esto ha variado, ¿no? Sí, no, ahora mismo... Y los 3 albergues activos que me decía. Tenemos realmente 6 albergues activos. Ya son 6. Tenemos 6 albergues activos, hemos tenido los desbordamientos que usted ya mencionaba también. Debo comentarle que tuvimos 2 personas lesionadas, son lesiones menores, los 2 pacientes han sido ya de alta, un adulto y un menor, y también hemos tenido otros eventos pues que regularmente son usuales
es usual que sucedan o que se produzcan como árboles caídos, caídas de vallas publicitarias. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que haya tenido tiempo, particularmente para compartir una evaluación de toda la situación de emergencia y que estar informándole a la población para que esté informada y cómo poder actuar ante cualquier emergencia que se presente. Por supuesto, y recuerde, amigo y amiga televidente, el 2281-0888 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional está activo disponible 24 horas. Ok, gracias, le agradezco muchísimo. Usted muy amable. Gracias, son las 8 de la mañana, las 8 de la mañana en punto. Gracias a usted por su atención. Quédese con nosotros y tenga mucha precaución si se desplaza por las carreteras, porque las lluvias van a continuar. Gracias, pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.